Hebrews chapter 12 verse 1, Hebreos capítulo 12 versículo 1, hermano. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor una tan gran nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puesto los ojos en el autor y consumidor de la fe, en Jesús, el cual habiéndolo sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Reducir pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Father, we thank you once again for tonight. Padre, le damos gracias una vez más por esta noche. Le damos gracias por su palabra primeramente. And first of all, we thank you for your word. Your word has been the hope that we never had in life. Su palabra ha sido la esperanza que nunca hemos tenido en la vida. Su palabra ha transformado nuestros corazones y lo sigue transformando nuestras vidas. Your word has transformed our hearts, and your word continues to transform our lives. That as we seek more of you, dear Father, I pray that we may continue to fulfill your purpose in our lives. Y así como buscamos más de usted, bendito Dios, así sí, ayúdenos que sigamos cumpliendo su propósito para nuestras vidas. Y en esta noche yo le ruego que toque nuestros corazones una vez más, eterno Dios. And tonight I pray, may you continue to touch our hearts tonight, dear Father. I pray that in Jesus' mighty name, we may understand what you speak into our lives, que podamos comprender aquello cual usted habla en nuestras vidas, y que de cierto, bendito Dios Todopoderoso, podemos tener esa paz, ese descanso y esa esperanza en usted y fe. And that truly we may have that rest in you, Lord God, through peace, through faith, through hope, because you are the only hope that we have in life. And so I pray, there be any distractions in our lives right now, Lord, may they be removed in the name of Jesus of Nazareth. Entonces le ruego también, si hay alguna distracción en nuestra vida, en este momento, Padre, que sea movida a un lado, en el nombre de Jesucristo. Y eterno Dios, una vez más declaramos lo que usted es, bendito Padre, el Todopoderoso. Y le damos gracias. And tonight we declare once again who you are, dear God. You are the Almighty, the great and mighty God that we serve. Y por eso declaramos que tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria desde ahora y para siempre. And that's why we declare that thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory, forever and ever. Hallelujah. Amén, and amén, and amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Amén. Hallelujah. So we continue with part 2 of Don't Be Discouraged. So continuamos con la segunda parte intitulada No te desanimes. Y de cierto hablamos por una buena temporada la última vez, hermanos, tocante aún el desánimo, and we did talk for a good while concerning discouragement. And I know that each one of us, sometimes we wind up with these discouragement events in our lives. Y yo sé que cada uno de nosotros en ocasiones aún nos tocan estos eventos de desánimo en nuestras vidas, hermano. Pero aún cuando uno permanece en Jesucristo, but when you remain in Jesus Christ, that discouragement really has not much time to rest in your heart and in your mind. Pero cuando uno permanece en Jesucristo, este desánimo no se le da mucho lugar, hermano, que permanezca en la mente y en el corazón de uno. Porque uno ya sabe, hermano, o uno ya debe de saber, because we know or we should know who we can run to, who we can call, a quién podemos oírle, a correrle, hermano, o a quién le podemos llamar, hermano, que nos salve de lo que está aconteciendo en nuestra vida, to save us from whatever might be happening in our lives.
And it's true, you know, I've said it before, and I think Michael mentioned it again tonight. Y es verdad, hermano, yo lo he mencionado en tiempo pasado, y como lo mencionó Michael en esta noche también, que de cierto no importa lo que pase en nuestra vida, no matter what happens in our lives, even if God does not answer us, si Dios no nos da una respuesta, nosotros no dejamos de creer la palabra de Dios. We should never cease to believe the Word of God, because the Word of God has a purpose in each and every one of our lives, porque la palabra de Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Y nosotros tenemos que alinearnos con la palabra de Dios, and we have to line up with the Word of God and have that faith, y tener esa fe, hermano, que no importa qué tan grave sea el desánimo que llega en nuestra vida, that it doesn't matter how great that discouragement may be in our life, that we know that that yoke can be broken up our lives, que sabemos que ese yugo puede ser derrotado sobre nuestras vidas, hermano. Y de cierto, leyendo esta escritura, hermano, aún no está aquí, porque yo creo cuando está hablando Pablo aquí, hermano, está hablando de que no debemos desanimarnos, hermano. No importa lo que acontezca en nuestra carrera que estamos corriendo. And when you look at the scriptures, I think Paul is telling us not to be discouraged no matter what's happening in our walk with Jesus Christ, that we should endure until the end, que nosotros debemos de permanecer hasta el fin, hermano. Now, I think some of the closing comments last time were, you know, that I read, ya tienen con los últimos comentarios de cuales hablé la última vez, hermano. One of them is they're all important, todos son importantes, pero I think I mentioned some, but perhaps there are some of us listening today, right here in this place, or maybe live, that are discouraged and thinking about giving up, or do not know how to deal with discouragement. Y que a lo mejor algo aquí en este lugar, en este día, hermano, o algo que esté viendo en vivo, aunque estén desanimados y pensando de tirar la toalla, hermano, o no saber cómo tratar con el desánimo. Now, lo único que yo le puedo decir que la respuesta es Jesucristo. And the only thing I can tell you, the answer is Jesus. Now, for you and I, and maybe for some of us, we may say, yeah, but what about Jesus? Y a lo mejor para algunos de nosotros podemos decir, ¿y qué tiene que ver Cristo con esto? Y como tú dices que Cristo es la respuesta, and how is it that you say that Jesus is the answer? Well, you see, the thing is, if we have a relationship with Jesus, He's going to hear us. Si tenemos una relación con Jesucristo, Él nos va a escuchar, hermano. Y si nosotros con todo nuestro corazón le clamamos a Dios, Dios nos va a enviar una respuesta. And if we cry out to God with our whole heart, God is going to send us an answer. But if we are mediocre in our walk with God, then we got a problem. Pero si somos mediocres en nuestro caminar con Cristo, hermano, entonces vamos a tener un problema. Porque primeramente no vamos a creer que Dios nos puede ayudar de este desánimo que entra en nuestra vida. Because in the first place, we're not going to believe that God can help us when the discouragement comes into our lives. And that's why we emphasize, y por eso enfatizamos, hermano, que tengamos una relación con Jesucristo, that we have this relationship with Jesus, that we allow God to work in our lives, que permitamos a Dios que obre en nuestras vidas, hermano. Y así es como trata con el desánimo. And that's how you deal with discouragement, that you put your hope and your trust and your faith in God Almighty, que le ponen la esperanza, la fe y la confianza en el Todopoderoso, hermano. Entiéndele que a Dios le importa, hermano, de todo lo que acontece en nuestra vida. Understand that God cares about everything that happens in our lives, especialmente en lo espiritual, hermano. Especially when it comes to a spiritual well-being. You see, in Jesus Christ, He has given us the ability. Y por medio de Jesucristo nos ha dado la habilidad, hermano. Pero no sé si verdaderamente nos aprovechamos nosotros de eso, hermano. He has given us the ability, but I don't even know if we really take advantage of it. Now, I can't say I can engage it by Mondays, you know. Attendance at prayer. No puedo yo decir que lo puedo medir por la asistencia que hay en la oración los lunes, hermano. Porque si esa fuera una medida, pues de cierto les diría que somos bien pocos los que oramos, hermano. Because if I was to use that as a gauge, I would say there's very, very few that pray. Maybe just 6, maybe just 4, or maybe just 8. Puede ser 6, o 4, o 8, hermano. Pero de cierto no puedo usar eso como una medida, hermano. But truly I cannot use that as a measuring stick.
Because I'm pretty sure I would be maybe wrong. Porque probablemente estaría equivocado, hermano. But prayer is the answer. La oración es la respuesta, hermano. Aún la palabra de Dios nos ha puesto en cada uno de nosotros su Espíritu Santo. And the Word of God is placed in each and every one of us the Holy Ghost. That we can have the wisdom and the understanding, que podamos tener la sabiduría y el conocimiento, hermano, a cómo tratar con estos desánimos. Porque de cierto, en esta carrera que estamos corriendo, hermano, si uno piensa que la otra la lleva bien suave, al rato vas a darte cuenta cuánto verdaderamente significa Jesucristo en tu vida. You see, in this race that we're running right now, if we think that we're smooth sailing right now, well, let me tell you, be prepared, because maybe in a little while means in the future, okay? Maybe in a little while, we'll be put to the test to see if we really want to run the race that is set before us, if we can really boast about Jesus in our life. Y de verdaderamente si vamos a seguir corriendo esta carrera en cual nos han puesto, hermano, o si nos vamos a jactar en Cristo, hermano, por quien Él es en nosotros. Tenemos que poner atención, hermano. We need to pay attention, because you understand what's happening in the world right now. Usted sabe lo que está pasando en el mundo ahorita. Está pasando muchas cosas malas, hermano. There's many bad things happening. There's too many Christ that are rising up already. Y están levantando muchos que dicen que son el Cristo, hermano. Y luego hay muchas mentiras también, y hay mucho conflicto, and there's a lot of lies, and there's a lot of conflict. And at the end, well, if we don't deal with discouragement today, y al fin, si no tratamos nosotros con el desánimo hoy, hermano, vamos a quedar bien desanimados. ¿Será que por eso dijo Cristo, hermano? Maybe that's why Jesus said que nos íbamos a traicionar uno con el otro, especialmente en las familias. Maybe that's why Jesus said, the family would betray each other. That we would betray each other. Think about it. Now we may say as individuals, I would never betray my fellow man in Christ. Y a lo mejor nosotros como cristianos diríamos, yo nunca traicionaría a mi hermano en Cristo. Pero déjeme decirle, Cristo lo dijo. Let me tell you, Jesus said it. And you know that when Jesus speaks, he means business. Y usted sabe que cuando Cristo habla, hermano, él es hombre de su palabra, hermano. Eso nosotros tenemos que estar animados, hermano. So we need to be encouraged. And I told you we're going to talk about 3 things concerning how to overcome discouragement. Y yo le dije que yo no hablar 3 puntos a cómo vencer el desánimo. And the first one we want to talk about tonight, el primero cual queremos hablar esta noche, es que uno tiene que comprometer su vida a ser fiel, hermano. That we need to commit our life to a faithful running, o correr una carrera fielmente, hermano. You understand, faithfulness in a Christian's life is not saying I am being faithful. Entiende que la fidelidad en la vida de un cristiano no es diciendo yo soy fiel. ¿Y por qué digo eso, hermano? Well, I say that because we can say a lot of words and mean nothing. Porque podemos decir muchas palabrerías y no tener ningún significado en nuestras vidas, hermano. It's like, for example, when I'm always beating on that word of faith. Es como siempre le pego a esa palabra de fe, que digamos, yo tengo grande fe, pero realmente tienes grande fe. When we say, I have a great faith, but do we really have that great faith in our lives? I don't. Yo no la tengo, hermano. Yo nomás busco tener la fe al tamaño de una semilla de mostaza, porque eso es todo lo que requiere Dios de mí. I just seek to have faith as big as a mustard seed, because that's what Jesus said, what I needed in my life. Why am I going to boast saying I have a great faith when I don't have a great faith? ¿Por qué me voy a jactar yo decir yo tengo una grande fe cuando no tengo una grande fe, hermano? Yo prefería decir yo tengo una fe que Dios me ha dado al semillo de una mostaza. I'd rather say I have a faith that God has given me that is big as a mustard seed. And the same thing with our faithful running this race. Igualmente nuestra fidelidad en corriendo esta carrera.
Entiéndale que la fidelidad no es un significado de cuando me dan las ganas, hermano. Understand that faithfulness is not when I feel like it. Faithfulness is a commitment. La fidelidad es un compromiso que no te rindes, hermano, no importa. That you don't give up no matter what. Because many a times we want to say, oh, I'm being very faithful to God, but what do we do? Y muchas veces queremos decir, yo estoy diciéndole bien fiel a Dios, pero ¿qué es lo que hacemos, hermano? Muchas veces no hacemos mucho de lo que debemos de hacer. Many times we don't do as much as we should do. You see, we are to commit a life of faithful running. Nosotros debemos de comprometernos a una vida corriendo una carrera fielmente delante de Dios, hermano. Y nunca mirando para atrás. And never looking back. Jesus said, he that looks back is unfit for the kingdom of heaven. Cristo dijo, el que mira para atrás es indigno del reino de los cielos. No es digno del reino de los cielos, hermano. ¿Por qué? Porque, ¿sabe por qué miramos para atrás? You know why we look back? Because we look back at, oh man, wasn't that, I used to have, porque estamos pensando del pasado, cuando andábamos perdidos en pecado. We're thinking about the past when we were lost in sin, and we're thinking it's better than what I'm going through right now. Y pensamos que es mucho más mejor de lo que está aconteciendo en mi vida ahorita. En aquellos tiempos, el pensamiento del hombre, hermano, the man's thinking. En aquellos tiempos no tenía ningún problema. And back in them days, I didn't have any problems, but now with Jesus, I got all these problems. Pero ahora con Cristo tengo todos estos problemas. Es una mentira del diablo, hermano. And you know that's the devil lie. We've always had problems. It's just that we were blinded. Siempre hemos tenido problemas, pero estábamos enciegados, hermano. Pero cuando vinimos a Cristo, se nos abrieron los ojos, hermano. When we came to Jesus, our eyes were open. That we could see the reality of everything. You know, when you run a race, nobody wakes up one day and decides, they want to go run a marathon. Como cuando uno corre una carrera, hermano. Una persona no se levanta un día y decide, ¿sabes qué? Yo voy a ir a correr un maratón. To run the race means you need to prepare your body. Para correr una carrera significa que uno tiene que preparar su cuerpo físico, hermano. See, this type of event would require that we prepare ourselves to endure such a race. Y de cierto, hermano, este tipo de evento requiere que nos prepare uno mismo para aguantar en esta carrera que debemos de correr, hermano. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente como en el cristianismo, hermano? But how many of us in Christianity really prepare ourselves? Nos preparamos uno mismo, hermano. Usted sabe que si estuvieran preparados no hubiera envidia, no hubiera desánimo, no hubiera, hermano, aquellas contiendas que existen muchas veces. You know that if we were prepared, there wouldn't be any envy, there would be no jealousy, there would be no strife, there wouldn't be these things because we are prepared to run the race, because we know who we're running for. Estuviéramos preparados para correr esta carrera porque sabemos por quién estamos corriendo, hermano. And so we may say, well, that's your frame of thinking, but not mine. Y podemos decir, pues es como tú piensas, pero no pienso yo así. No, hermano. Yo sé que la verdad nos duele muchas veces, hermano. I know that the truth will hurt us many a times. When you run a spiritual race, you have to prepare yourself. Cuando uno corre una carrera espiritualmente, como lo debemos estar corriendo ahorita, hermano, like the one we are supposed to be running right now. How many of us are still reading the Bible today? ¿Cuántos de nosotros? Es una pregunta retórica. No tiene que levantar la mano, hermano. I'm going to ask you a rhetorical question. How many of us are reading the Bible today? How many of us are up to, Samuel? 2 Samuel right now. ¿Cuántos de nosotros ya vamos en el libro de Samuel, hermano? How many of us really know what the Bible is telling us, what we need to do, or the things we need to avoid? ¿Y cuántos de nosotros sabemos lo que nos está diciendo la Biblia en este momento, hermano, de lo que debemos hacer o lo que debemos de habitar en nuestra vida? Y verdaderamente, hermano, yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos leyendo la Biblia todavía ahorita, hermano, o nos hemos desanimado ya? And truly I'm asking you, how many of us are really reading the Bible right now, or have we already gotten discouraged? And we think, I don't understand this, so why should I read it? O hacemos una declaración, no le comprendo lo que dice la Biblia, eso mejor para qué la leo. You see how easy it is to give up?
Si usted ha dejado de leer la Biblia, si usted principió en enero, hermano, y ya dejó de leer su Biblia, usted necesita meterse para atrás en esa Biblia. If you started reading the Bible in January and you've given up in reading the Bible, I encourage you to get back in there and read the Bible. Your life will never change. And you will never have the peace of God. Nunca va a poder, la vida de uno no va a ser transformada y no vamos a aguantar esa paz de Cristo en nuestra vida, hermano, solamente que estemos conectados con la vida. Unless we are hooked up to that vine, we will not receive what we need. No vamos a recibir lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, hermano. ¿Es cierto? Por eso entran los desánimos espiritualmente hablando, hermano. And that's why discouragements come our way, spiritually speaking, because we neglect the Word of God. Porque negamos la palabra de Dios. We think that maybe sometimes we think that it's the pastor's responsibility to encourage me. It's the teachers from these ministries, it's their responsibility to encourage me. Muchas veces pensamos, el pensamiento de la iglesia, hermano. No nomás aquí donde quiera. Not just here, anywhere. We think it's the responsibility of the pastor, it's the responsibility of the women's ministry president, the men's president, the children. It's their responsibility to encourage me. Es la responsabilidad de ellos de animarme. Mientras que yo nomás estoy tomando café y no hago nada. While I'm just sitting down, drinking coffee and doing nothing. Let me tell you, that is wrong on our behalf. Y debemos decirle, eso está mal de nuestra parte, hermano. Nosotros debemos de meternos en la palabra. Todos nosotros, hermano, we should all get into the Word. When you get into the Word, it's a greater chance that you will not suffer such a great of discouragement in your life. Y cuando nos metemos en la palabra de Dios, hay una gran probabilidad que no vas a caer en tanto desánimo en tu vida, hermano. Pero si habitamos la palabra de Dios porque dijimos que no tenemos tiempo, but if we ignore the Word of God because we said we don't have time, then please, let us not complain to God. Pues entonces, por favor, hermano, no nos quejemos con Dios. No le echemos la culpa a Él de que porque estoy así, porque no me oyes, no me ayudas. And don't blame God and say, why am I like this? Because you don't help me, you don't hear me, you don't do anything for me. Well, how can He? If we don't even know who He is. ¿Y cómo puede si ni le conocemos quién es Él, hermano, en nuestras vidas? But really, how do you prepare yourself? Pero verdaderamente, ¿cómo se prepara uno, hermano? Well, there are some things that need to be done, you know. When you look at the physical, in a physical race that you want to run, there are certain things you have to do. Y cuando ve una carrera en lo físico, hay ciertas cosas que uno tiene que hacer, hermano. But when you look at the spiritual, pero cuando vemos en lo espiritual, hay otras cosas también que uno tiene que hacer, hermano. Y en el espiritual, verdaderamente, vamos a depender solamente de Dios, hermano. And in the spiritual, we're going to depend solely on God Almighty. You see, first of all, we have to get rid of all those things in life that are nothing but a hindrance. En primer lugar, tenemos que deshacernos de todas aquellas cosas de nuestra vida que son nada más que un estorbo, hermano. Y usted dirá, pues, ¿a cuáles? Yo no tengo ningún estorbo en mi vida. Y no estoy hablando de su esposo ni de su esposa tampoco, ¿ok? And you might say, I don't have any hindrances in my life, but yes, we do. But I'm not talking about your husband being a hindrance or your wife being a hindrance. That's not what I'm talking about. I'm talking about the spiritual things in life. Estoy hablando de las cosas espirituales de la vida, hermano. Que de cierto, ojalá que no, ¿verdad? Porque pues ya la mayoría de nosotros ya tenemos tiempo en el Señor. And I pray not, because I think most of us already have a good time in Jesus, you know, and have had a long time walking with God, so to speak. I mean, if you got more than 20 years being a Christian, or we claim to be a Christian, si ya tenemos más de 20 años de cristiano o clamamos ser cristiano, hermano, de cierto, deben de ser muy pocos los estorbos en nuestra vida. Truly, those hindrances in our lives should be minimal. Because by now, well, we should have already asked God to get rid of them from our life. Porque para esta edad, para este tiempo, en nuestras vidas, hermano, ya para este tiempo ya se le pidió a Dios que lo hubiera quitado todas esas cosas de nuestras vidas, hermano. De cierto, puede haber hábitos en nuestras vidas todavía, hermano, que no queremos deshacernos de ellas.
surely we might have some habits in our lives right now that we don't want to get rid of. But we got to get rid of these things that we really want to run that race and really don't want to run into discouragement, because when you run and you fail, then you get discouraged. Y de cierto tenemos que deshacer de estas cosas, hermanos, si queremos correr esa carrera, porque si no, hermano, entonces vamos a fracasar y entra el desánimo. See, a runner will always get rid of all that is not necessary so they can run faster and further. Think about it. Póngase a pensar, hermano. Una persona que corre en estas carreras, de cierto se va a deshacer de aquellas cosas que no son necesarias en su vida para poder correr más recio y una larga distancia, hermano. Spiritually speaking, it should ring a bell in our hearts, in our lives, in our minds. Espiritualmente hablando, debe tocar una campana, hermano, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas, hermano. Que si uno no puede moverse en Cristo, es que porque uno todavía lleva mucha carga. That if we cannot move ourselves in Jesus Christ, then that's because we haven't unloaded all the excess weight that we have, spiritually speaking, in our lives. Because when you look at it physically, cuando lo ve uno en lo físico, hermano, pues de cierto, una persona que corre, hermano, no va a ir todo cargado, ni tampoco va a ir en blue jeans corriendo, no solamente que sea otro diferente evento, ¿verdad? Pero en una carrera no. And when you look at an individual, an individual is not going to be running with blue jeans on unless there's a certain situation happening in his life that he or she needs to run in blue jeans. Then that's different. But when you run a race, well, you lighten the load. Cuando corre una carrera, pues aliviana la carga, hermano, para que uno pueda llegar a terminar la carrera, so that one can endure and finish the race. As Christians, anything that has more of us than Jesus has to go. Y como cristianos, lo que tiene más de uno que Cristo, hermano, entonces tiene que uno deshacerse de eso. Si nosotros verdaderamente queremos ser efectivos y queremos terminar la carrera. If we really want to be effective, we run around the race, then anything that has more of my life or anything that has more of your life than Jesus does, it's got to go. Well, that's easy to say, right? Because not all of us want to let it go. Lo que tiene más de mi vida o en su vida, lo que tiene más de uno en vez de Cristo, hermano, en uno. Eso tiene que salir de nuestra vida, hermano. Tenemos que dejarlo ir, hermano. Pero yo sé que en ocasiones es más fácil decirlo que ni hacerlo, porque de cierto muchas veces no queremos dejar ir estas cosas. Especialmente si ya tenemos años con ellas, hermano, que han convertido parte de nuestra vida. Especially if we've had these problems for a long, long time, or this habit for a long, long time, that they have become a part of your life. That you think you can't live without it, que uno piensa que no puede vivir sin ellas, hermano. Pero ahí es donde uno se va para atrás. Cristo es el único que puede llevar a cabo eso en nuestras vidas, hermano. And that's where we go back, that Jesus is the only one that can handle that situation in our lives. That which has our attention, our time, our strength, becomes the weights in our life that have to be laid aside for us to be able to run well. Y aquello que llama nuestra atención, hermano, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, aunque se convierte en peso en nuestra vida, hermano, todo eso tiene que ser puesto a un lado para que uno pueda correr bien la carrera delante de Dios. Nada es cierto, como todo, ¿verdad? Estas son sugerencias, porque al fin cada uno de nosotros acepta o rechaza lo que llega a su vida. And I'll tell you, there's nothing but suggestions, because at the end, when it's all said and done, we're either going to accept it or we're going to reject it, because that is our nature. Esa es nuestra naturaleza, hermano. De lo que nos conviene, lo aceptamos. And that is our nature. Whatever we like, we accept. Whatever we don't like that we hear, we reject. Y lo que oyemos que no me cae, lo rechazamos, hermano. Y muchas veces lo que rechazamos es lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. And many a times that which we reject
It's what God wants to happen in our lives. Quit drinking? Well, there's nothing wrong with drinking. Quit smoking? Well, I got to have it. Well, quit going to the club? Well, I got to have some enjoyment in life. ¿Deja de tomar? No. ¿Deja de fumar? No. ¿Deja de andar en los clubs? No. Porque yo necesito que relajarme, yo necesito estas cosas en mi vida. Pues entonces, hermano, déjame decirle, con mucho amor, no se queje uno delante de Dios cuando se encuentra en esa nube de desánimo. And so all I can tell you is, with this great love, don't get mad with God. When you go into that black cloud of discouragement over your life, because we refuse to do what God wants us to do. Porque negamos en hacer lo que Dios quiere que hagamos, hermano. And it brings us back to one word, y nos lleva para atrás a una palabra, obediencia, hermano, obedience. You see, we can say, oh, I'm in obedience because I'm running this race. Uno puede decir, yo estoy en obediencia porque yo voy corriendo esta carrera. Pero usted sabe que muchas veces no es verdad. And you know that many a times that's not true. And it can be proven, okay? But why go there tonight? Y puede ser comprobado, pero no vamos a ir en esta noche, ahí en ese punto, en esta noche, hermano. That obedience is what will help you to finish the race before God Almighty. La obediencia es lo que nos va a ayudar a terminar esta carrera delante del Todopoderoso, hermano. Y sí, el autor de Hebreos, hermanos, declara que nosotros también tenemos que deshacernos del pecado que nos carga, hermano. It's in the author of Hebrews states that we have to get rid of the sin that has us bound, que nos tiene atado, hermano. No, yo sé, uno como cristiano dirá, yo no tengo ningún pecado en mi vida. And maybe as Christian we say, I don't have any sin in my life. Well, I think I do. Yo creo que yo sí tengo, hermano, porque Romanos me dice que no hay ningún justo, ninguno, porque todos hemos pecado. And I think I do because, I think Romans tells me that there's none righteous, not even one. For all sin comes short of the glory of God. So, that's the end of that one right there. Y es el fin de ese, hermano. De cierto, tenemos que deshacernos. Usted sabe que el pecado en la vida de uno, hermano, siempre no lo va a permitir a uno que corra como debe correr delante de Dios. And you understand that sin in our lives is never going to let us run the race before God like that we should run that race. It will always hold us back. Siempre nos va a retener para atrás, hermano. Y de cierto, al fin, cuando acabe ese pecado con uno, and at the end, when that sin is finished with us, then we will fall into a state of discouragement and blame God for it. Y caeremos en un estado de desánimo y le vamos a culpar a Dios por eso, hermano. Pero Dios nos dice, tú tienes que deshacerte del pecado. But God tells you, you got to get rid of that sin. But many a times we say, there's no sin in me. Maybe you're the sinner. That's what you're talking about. Pero muchas veces dijimos, no hay ningún pecado en mí. A lo mejor hay pecado en ti, por eso tú estás hablando de el pecado. Déjeme recordarnos una vez más, hermano. Now let us remind ourselves once again, okay? God knows each and every one of our lives. Dios conoce la vida de cada uno de nosotros. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. And God knows the heart of each and every one of us. And God knows everything that's happening in my life right now and everything that's happening in your life right now. Y Dios conoce todo lo que está aconteciendo en mi vida en este momento, como todo lo que está aconteciendo en su vida en este momento. Dios conoce los pensamientos míos en este momento, como Dios conoce los pensamientos suyos en este momento. So, now I feel better now. Ya me siento mejor. Okay, so ya le dije. So, anyway. Mira, como vemos los deportistas, hermano, ¿ok? ¿Cuándo ha visto usted un deportista que ande corriendo con un abrigo, hermano? When have you ever seen an athlete run with an overcoat? You never have. You never will. Nunca lo verás y nunca lo vas a ver, hermano. ¿Por qué? Porque es nada más que un estorbo en la vida de él o de ella, because that doesn't put that a hindrance in that individual's life.
We have to get rid of the thoughts that will grow into lust in our life. Tenemos que deshacernos de esos pensamientos que sean criados en lujuria en nuestras vidas, hermano, o deseos, o esas palabras que se nos salen de la boca en ocasiones, o those words that slip out of our mouth in occasions, now and then, como cae en cuando, hermano, o el enojo, hermano, que aunque enciende un fuego, or that anger that, flares out into a fire out of control, sin control, hermano, y aún también nuestra actitud, hermano. I mean, even our attitude. Now, I know we're all good people. Yo sé que todos somos buena gente, hermano. ¿Verdad que sí? Bueno, ok. Yo pensaba que éramos, pero no somos, yo creo. Ok. Bueno, pues yo estaba haciendo por usted, hermano, ok. I'm doing this for you, okay, but, okay, you gave God an answer. Ya le dio Dios a usted la respuesta, hermano, okay. We have to deal with these sins in our lives. Nosotros tenemos que tratar con estos pecados de nuestra vida, hermano. We have to remove ourselves from them. Y nosotros tenemos que quitarnos de esos lugares, hermano, de esas cosas, hermano. We have to get away from places or gatherings where they come out or not. Y tenemos que deshacernos de aún de esos lugares o esos convivios donde, hermanos, donde saltan estas cosas. Acuérdese, ninguno de nosotros estamos exentos, hermano, de no caer. If you can remember that none of us are exempt from not falling, then you'll understand that many a times it's better to stay home than to go. Y en eso comprenderá uno que muchas veces mejor quedarse en la casa que ni que ir. Muchas veces mejor decir no que ni decir sí. And many a times it's better to say no than to say yes. Because when we say yes and we know we shouldn't, porque cuando dijimos que sí y debemos decir que no, entonces, hermano, pues ya sabe lo que va a pasar. So now you know what's going to happen. Now I've got a little story here that I want to share with you. Yo tengo una historia que quiero compartir con usted de lo que Dios puede hacer en la vida de uno, hermano. Ayudarnos especialmente cuando queremos correr esta carrera, of the things that God can do in our lives, and even to help us if we want to be effective in running this race before God Almighty. And I've read this story before some years ago, y leí esta historia unos años para atrás, hermano. Y se va así, mire, and it goes like this. Había un mecánico, pues era anciano, viejo, ¿verdad? Significando que ya tiene tiempo de estar trabajando. Había un viejo mecánico que se salvó. Antes de conocer a Jesús, tenía la boca sucia. Y después de ser salvo, seguía teniendo problemas con el lenguaje. Así que fue a hablar con el pastor sobre su problema. Y este le dijo, cada vez que quieras decir malas palabras, canta un himno. Unos días después, el pastor pasó por el taller de este hombre para ver cómo le iba. El pastor le preguntó, hermano, ¿cómo va? El hermano respondió, qué bien. Hoy he cantado todos los himnos que sé y he inventado 3 o 4 más. Está en uno, hermano. Es lo que uno quiere que acontezca en su vida. There was an old mechanic that got saved. And before he met Jesus, he had a dirty mouth. And after he got saved, he was still having a problem with his language. So he went and talked to the pastor about his problem, and the pastor told him, every time you feel like using profanity, just sing a hymn instead. A few days later, the pastor stopped by this man's shop to see how things were going. And the pastor asked him, brother, how's it going? The brother replied, oh, pretty good. I've sung every hymn I know today and made up 3 or 4. It is what I want for God to do in my life that's going to happen. Es lo que yo quiero que Dios haga en mi vida, lo que va a acontecer, hermano. Cada uno de nosotros tenemos hábitos y muchos de nosotros hemos sido de muchos hábitos malos, hermano. Every one of us, we've had habits, and most of us have gotten rid of all those old habits. But there's still some that are still lingering on there. Pero hay unos de aquellos hábitos que todavía están enganchados allí, hermano. Y como este hombre que entregó su vida a la salvación, hermano. This man gave his life over to salvation of God, de Dios, hermano. Tenía este problema. He had this problem.
And the advice he got was to help him conquer the problem. Y el consejo que se le dio era para que pudiera conquistar el problema, hermano. Pero de cierto le puedo decir que en ocasiones necesitan liberación también. But I can tell you sometimes they need deliverance. And only God can do that. Y solamente Dios lo puede hacer. Pero tómelo por seguro que cuando Dios lo hace, el enemigo, no crees tú que te va a dejar en paz. And believe me, when God does it, don't think the enemy is going to let you be. He'll always try to come back. He'll try to see if he can get you again. Siempre vendrá el enemigo para atrás para ver si lo puede enganchar a uno una vez más, hermano. Entonces, es cierto, quiere uno correr una buena carrera. So truly, you want to run a good race? Take the advice that God has to give us. Toma el consejo que Dios nos da, hermano. Y así, pues, es más fácil que uno pueda vencer el desánimo que llega a su vida. And that way, it's much easier to overcome discouragement. Because I know that some of us, we do go through discouragement. Yo sé que algunos de nosotros pasamos por ese desánimo, hermano. Queremos que Dios nos ayude en ciertas áreas y como que ahí llega la impaciencia, hermano. We want God to help us in certain areas, then we get impatient and then we have the tendency of becoming discouraged because God doesn't do anything. Y luego nos ponemos impacientes y luego de repente entra el desánimo porque pensamos que Dios no quiere hacer nada en mi vida. Pero aún, hermano, si uno está en la palabra y busca de la palabra, eso es lo que la va a sostener. But if we get into the Word and we keep ourselves in the Word, that is what's going to help us to overcome. Because in our own strength, you'll never do it. You and I will never do it. Porque en nuestras propias fuerzas ni usted ni yo podemos, hermano. Si usted dice, yo puedo controlar mis deseos, déjame decirle, está echando mentiras. Cuando se lo digo con amor, ¿ok? But if we say, I can control my desire, I'm telling you, you're not being truthful. And I say that with love. Now, if you say, God can help me control these desires, then you're being truthful. Pero si usted dice, Dios es el que me va a ayudar a controlar tus deseos malos, entonces está hablando la verdad, hermano. Porque solamente Dios es el único que nos puede ayudar. Nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad a Él. We have to surrender our will to Him. We have to allow Him to work in us. Tenemos que dejar que Dios obre en nosotros, hermano. Y entonces sí podemos. You see, God can help us conquer sin if we are sincere and we trust Him. Y de cierto, Dios es el único que nos puede ayudar a conquistar el pescado. El pescado, no, hermano. El pecado. El pescado también, ¿o qué? El pecado, si somos sinceros y confiamos en Él, hermano. Es la única. That's the only way. But there is one thing that is required of us. Pero hay una cosa nomás que se requiere de uno, hermano. Tenemos que tener paciencia. We have to have patience. Years ago, I really didn't have any patience. Años para atrás no tenía paciencia y era cristiano, hermano, and I was a Christian. Because I wanted God to do these things and I wanted to do them now. Yo quería que hiciera esta cosa y que las hiciera. Pero de repente, hermano, como un rayo. But all of a sudden, like lightning, something hits. Algo pega. Y te das cuenta que no importa cuánto tú te pongas ansioso o de lo que sea, Dios no se va a mover. And you come to the understanding that no matter how anxious or frustrated or whatever impatient you get, you're not moving God. And God is not moving. And it was at that moment that I realized, you know what? I just need to wait on God. Y fue en ese momento donde realicé, yo me dice, yo nada más tengo que esperar en Dios. Así es, hermano. Nada. Sí le puedo decir que si era impaciente en el pasado, I was impatient in the past. But after a while, you tune in. Te sintonizas, hermano. Aquel que tiene tu vida, to the one that has your life. And He helps you to understand He's still.
y te ayuda a comprender paz. Queda quieto y lo entiendes, hermano. And you understand. And so you wait on him. So esperas en él. Y lo único que puedes decir es, cuando usted tenga tiempo, cuando usted quiera, aquí estoy. When you have the time, God, and when you're ready, I am here. You see? Now, it may sound very simple, okay? A lo mejor que usted dirá, pues yo oye muy simple ese asunto que estás hablando. Y sí es, hermano. You see, because being a Christian for some time, that's where we need to be. Porque entiéndeme, estar en el cristianismo y ser llamado cristiano o vivir una vida de cristiano por buen tiempo, ahí es donde debemos de estar, hermano. That is where we're supposed to be. Patiently running the race. Pacientemente corriendo la carrera, esperando en el Todopoderoso que nos ayude en todo, and waiting on God Almighty to help us with everything. And he does. Y sí lo hace, hermano. You see, the word said that we should run with patience the race that is set before us. Y de cierto, la palabra nos dice que debemos de correr la carrera con paciencia. Esta carrera que es puesta delante de cada uno de nosotros, hermano. ¿Y por qué? And why? You see, because sometimes when you run this race, you may have a smooth sailing, and it might be easy and look easy. But there's other times when you're going to hit some little bumpy roads, potholes, or maybe the road may be rough and cause difficulties in your life. Y de cierto, hermano, ¿por qué? Porque a veces el camino que recorremos puede ser llano y fácil, y a otra vez puede ser accidentado o difícil a través de los momentos difíciles, hermano. So, nosotros debemos estar corriendo con paciencia, no con desánimo. So we should be running with patience, not with discouragement. But you understand, whatever it is that we feed the most is what's going to grow in us. Pero entiende, ¿verdad? Que lo que alimentemos más en nuestra vida, eso es lo que va a crecer más en nuestra vida. Si nos alimentamos más con la palabra, es la palabra que nos va a ayudar a crecer. If we feed ourselves more with the word, it is the word that's going to help us to grow. If we feed ourselves in the worries and cares of everything in life, then that's what's going to grow in our lives. Y si nos alimentamos con todos los cuidados de la vida, hermano, las preocupaciones de la vida, entonces esto es lo que va a crecer en la vida de uno. Y por eso muchas veces pues no tenemos la paciencia. And that's when many times we lose our patience, because we worry too much. Porque nos preocupamos mucho, hermano. Y la preocupación también trae el desánimo. And worrying does also bring discouragement. And God does not call us to be discouraged. Y Dios de cierto no nos llama a nosotros, hermano, que estemos desanimados. Póngase de pie conmigo, hermano. Stand with. Padre eterno, le damos gracias. Eternal Father, we want to thank you. We want to thank you for the compassion, the mercy, even the pity that you have over our lives, my Father. Le queremos dar gracias por la compasión, por la misericordia y aún por la piedad que usted tiene sobre cada uno de nosotros, Padre. Le damos gracias que de cierto usted es la respuesta al desánimo. And we thank you that you are the answer to discouragement. Or if only we would trust you more. Si solamente confiáramos más en usted. Y si solamente nos quedáramos quietos. And if only we would be still. And allow you to work in us y permitir lo que obre en nosotros. Llegáramos a comprender quién verdaderamente es usted.
we would really come to know who you really are, dear Father. Lord, you know our lives. You know our struggles. Te conoce nuestras vidas, Padre. Te conoce las luchas que llevamos en nuestra vida. Y yo le ruego una vez más, tenga misericordia de nosotros. And I pray once again, dear Father, be merciful unto us, dear God, and help us. Help us to overcome and always be overcomers. Ayúdenos a vencer y siempre ser vencedores, bendito Dios. Porque es en usted el que hemos confiado. Because it is in you, dear Father, that we have put our trust in. And so I pray that as you have dealt with each and every one of us, my Father, in different ways, so yo le ruego que así como usted ha tratado con cada uno de nosotros en diferentes maneras, Padre, mostrándonos su amor y su compasión, demonstrating your love and your compassion, that you would continue to demonstrate that love and compassion upon our lives as we run this race, que siga demostrándonos ese amor y esa compasión al seguir corriendo esta carrera, Padre. Yo le ruego, ayúdenos, que cuando el desánimo llegue tocando la puerta de nuestro corazón, que no le abramos. And I pray that you would help us, that when discouragement comes knocking at the door of our hearts, God, that we not open that door, but that we lay our trust in you and hold on to you. Pero que pongamos nuestra confianza en usted y confiemos solamente en usted, bendito Dios. So, Padre, gracias por lo que usted seguirá cumpliendo en la vida de cada uno de nosotros, sus hijos, sus hijas. And so I thank you, Father, for all that you will continue to fulfill in the lives of each and every one of us, your sons and your daughters. And we shall forever be grateful to you as we always are. Y para siempre estaremos agradecidos con usted como siempre lo hemos estado, Dios mío. So bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas en esta noche. And so I pray that you bless each and every one of my brothers and sisters tonight. And strengthen us, Father. Y fortalezcanos, Dios mío, para estas tempestades que están por levantarse una vez más en este mundo. Strengthen us, dear God, because of all these tempests, bad times that are going to arise in this world in the near future. It is in you that we have put our trust. Es en usted en quien hemos puesto nuestra confianza. Y le damos gracias que usted nos preservará, así como buscamos de usted. And I thank you that you will preserve us, dear Father, as we continue to put our trust in you, my Lord. And unto you be the glory, the praise, and the honor forever and ever. Amen.